Menos bla 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 y más realidad. El rollo de... Estimado Juan José Doñán, qué gusto tenerte en el programa. ¿Cómo estás? Muy bien, Diego. Augusto, qué gusto saludarlos, qué gusto oírlos tan animados. No, hombre, pues, ¿cómo no vamos a estar animados si hay marcha? ¿No? Juega el Atlas, no, bueno, está Bueno, es que a veces dice por ahí, parafraseando a Borges, que este mundo es tan raro, dice que hasta la Santísima Trinidad es posible, decía. Así que, ¿por qué un bicampeonato del Atlas no va a ser? Además, está Exacto. al alcance de la mano, pero como siempre, tan cerca y tan lejos. Hombre, Sí, qué gusto no. saludarlos. Oye, a ver, Igualmente. platica, el gusto es nuestro, qué padre que tengas este nuevo libro editado por Rayuela, y es donde hay música no puede haber cosa mala. ¿Qué tiene la música que cambia el ánimo de las personas, Juan José? Bueno, pues que es un milagro, o como dice Borges, la más misteriosa de las formas del tiempo, dice. Y el título pues está tomado, y desde luego ahí se juega con las cartas abiertas, de una frase maravillosa del Quijote, donde dice justamente eso, o sea que el Quijote, además de ser pues un loco, o de un despistado buena onda, aparece también como un buen melómano, como alguien que le gustan las mejores cosas de la vida, y que se pone en una misión que es tratar de enderezar el mundo cuando él ya no está en condiciones. Él ya está para que le den su credencialota del INAPAM, y sin embargo sale a tratar de desfacer entuertos y hacer cosas demás, y se encuentra, por ejemplo, fascinado por cosas, por ejemplo, como la música. Así que entonces de ahí está tomada esa frasecita de este libro, que pues es un libro sobre la música que le gusta al autor, el que habla, pero de autores de aquí, de acullá, del resto del mundo, pero vistos desde Guadalajara. Así que entonces ese es, diríamos, un poco como sus señas de identidad generales. Es un poco tu relación con la música, no solo local, sino digamos, cómo tuviste acceso a esta música universal desde Guadalajara. Sí, efectivamente. Bueno, pues es decir, ahí se parte también de la idea, bueno, dos cosas, de que en honor a la verdad solamente existen, aunque hay muchos géneros de música, solo existen dos tipos, que son la buena y la mala. Y que la buena puede aparecer en cualquier ámbito, incluso puede aparecer en un analfabeto en cuestiones de formalidad musical, como fue José Alfredo Jiménez, y que sin embargo, pues quién puede negar que es uno de los mayores talentos lírico-musicales que ha dado este país, y que ha tenido la capacidad de conectar con la gente de aquí y de muchos otros lados. Es decir, es muy tocado en Bogotá, es muy apreciado por las élites intelectuales de España, etcétera, etcétera. Así que entonces, y sin embargo, pues toda la música que él compuso, otros se le escribieron, pero él la tarareaba y escribía sus letras. Así que entonces esa es una cosa. Y la otra, pues que efectivamente hay que hacer un reconocimiento pues a los grandes intérpretes, a los grandes compositores que esta tierra ha dado también al resto del mundo. No hay que olvidar, por ejemplo, que Consuelito Velázquez es la autora de la canción más grabada, ahora que estaban hablando de cosas históricas, que a cualquier cosa ahora se le llama histórica, pero eso sí, a ver, es la autora de la canción más, dirían ahí por ahí los precisos, más versionada de la historia. Es decir, es la canción más grabada en la historia del fonógrafo, y es un dato de la UNESCO, o sea, no es una invención. Con Consuelito Velázquez pasa eso, y desde luego pues otra serie de autores, compositores y de intérpretes, por ejemplo un intérprete como Arturo Javier González, que tal vez para las nuevas generaciones pues les dice muy poco, pero que fue una suerte de dínamo musical, una suerte de músico todoterreno, como se llama el ensayito que aparece sobre él, recordándolo, y que curiosamente fue admirado por gentes como Pablo Casals y como uno de los grandes pianistas del siglo XX,
que fue Alfred Brendel, que hablaban del talento inusitado, y lo otro, que a Arturo Javier González le ocurrió como al jamaicón Villegas, pues que le dio ese síndrome de que pues no quiso hacer una carrera internacional porque realmente donde se sentía a gusto y feliz era aquí, entonces que tenía que ir a buscar otras cosas. Y aquí pues aquí derrochó su talento, y hay una recordación de él y pues de muchos otros autores y de muchos otros géneros, Diego. Juan José, ¿qué tal? Buenos días, Augusto Chacón, gracias por estar con nosotros. Qué gusto escucharte. Lo mismo digo, y felicidades por tu libro que tiene ese grandísimo mérito de hablar de la música, ¿no? De exquisiteces, y te paras desde el fenómeno social de la música, no en plan, y lo eres, solo de exquisito de la música, y eso es un gran mérito. Creo que la visión de Juan José Doñal respecto a la música y su oído nos va a ayudar a disfrutar no solo la música, sino el efecto social. Y cuento, ya que lo decías, hace unas semanas Fernando Sabater incurrió otra vez en el matrimonio, y me manda un correo donde dice: al terminar, Augusto, nos fuimos al mejor restaurante mexicano de Madrid, no faltó el mezcal, el tequila y los corridos. Nada más para tener una idea de lo que significa. Claro, bueno, otra de las cosas, Augusto, es ese talento, esa creatividad del pueblo mexicano, es decir, que inventó una cosa como el mariachi, que las gentes de la ciudad no la conocieron sino hasta principios del siglo XX, siglos después, y que diríamos en cambio para el pueblo, esos jarabes, esos sones, ahí estaban, y que pues, terminaron siendo, como lo son, parte de las señas de identidad de nuestro país. No cabe duda, por ejemplo, que el mariachi es el símbolo musical de México, como el tequila es el símbolo, la bebida nacional, y etcétera, etcétera. O sea que finalmente, pues de alguna manera hay que reconocer y tratar de acarrear allí alguna información pertinente, pues sobre estas esencias nacionales, al lado de la creatividad de la gran música en todos los ámbitos, en la música clásica, en el jazz, en las canciones, por ejemplo, como la canción francesa, la chanson francés, en fin. O sea que este mundo de la música, que por otra parte, pues es, por ahí hay un capitulito que tiene ese título, una de las formas de la felicidad. Es decir, que finalmente la música obra milagros, y ahora no se sabe cómo, pues uno podría decir con frases hechas, pues con talento, con genio, con creatividad, etcétera, etcétera. Pero pues cuando eso se da, pues es más que evidente. Oye, Juan José, y bueno, se presenta este libro, curiosamente, este sábado, justo en el restaurante que vio nacer a Mickey Laure, uno de los grandes elementos de la música popular que Jalisco ha dado al mundo. ¿Por qué no nos platicas de la presentación de una vez? ¿Cómo no? De acuerdo. Y también para quien preguntaba que dónde se consigue, pues está en Gonville, está en la librería de Cervantes, ahí por Juárez, y pues Abelino ya me dijo que está hasta en Amazon. Así que entonces, bueno, pues para quien puede interesar, ahí está. En efecto, vamos a presentarlo en el Beer Garden de Chapala, ahí a un ladito del malecón, que es además algo digno de subrayarse, de ese tipo de negocios que se han mantenido durante generaciones. Hay que pensar, por ejemplo, ahora que hablaban ustedes de marcas políticas, marcas intelectuales y demás, que de pronto han desaparecido. Por ejemplo, desapareció Calzado Canadá, una de las señas de identidad, diríamos, de la gran empresa jalisciense y mexicana durante muchísimos tiempos. Y de pronto que haya un negocio como el Beer Garden, que tiene más de 60 años y contando, pues es digno de referirse. Y en efecto, ahí nació para el mundo mundial de la música guapachosa Mickey Laure. Ahí fue contratado por una disquera, por Discos Musart, que lo lanzaron y que compitió durante mucho tiempo, y yo diría ventajosamente, incluso sobre el movimiento del rock and roll mexicano de esa época. Es decir, que ahí se codió y se abrió paso Mickey Laure, y que desde luego pues con músicos que no han perdido vigencia y que se siguen escuchando a la menor provocación en cualquier fiesta. Así que entonces pues es una cosa muy satisfactoria poder presentarlo ahí y estar acompañado con personas como
el antropólogo Andrés Fábregas Puig, como el poeta Jorge Esquinca, y nuestro muy querido amigo también, Trino, el Trino monero, Camacho, el papá de tantos personajes. Tenés avecindados en Chapala, por cierto, ¿eh? Por cierto, sí, y desde luego uno de ellos, atlista, Andrés Fábregas, hay que pensar que escribió un libro que se llama Lo Sagrado del Rebaño, que sí, ya sabemos más o menos por dónde se inclina, y yo le digo siempre a Andrés, bueno, esto de que le vayas a las Chivas significa de que nobody's perfect. Sí, oye, exactamente. Juan José, Por y ya cierto, que dijiste ese música... saco también le queda a Diego. ¿Andé? Ya que dijiste música guapachosa y pensando en Andrés, en Jorge, en Trino, ¿los ves bailando? Bueno, cuando andan con algunos alcoholes sí los he visto. Y uno, pues ya después de cierto nivel, hace desfiguros a destajo. Juan José, muchas gracias por estos minutos para hacer las cosas. Felicidades. Muy agradecido. Sábado a las 7 de la tarde, ahí todo el mundo esperado. Ahora sí que, como diría Ricardo Castillo, todos a mover la cola para que se nos quite lo misterioso y lo pendejo, dice por allí en un poema. Gracias, adiós. Invitados todos, felicidades también a Benigno Sordo y Rayuela por esta edición.